Bueno, sin ser más, vamos a entrar en materia de la palabra. Ya para esta predicación se ha orado. Vamos a buscar en el libro de los Salmos 27:10. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Y esta predicación lleva por título Hijo rechazado. Una de las cosas más tremendas que puede llegar a suceder en una familia es cuando hay un rechazo hacia un hijo. Un rechazo hacia un hijo se puede generar desde el mismísimo vientre y se puede generar incluso antes de ser concebido. Hay personas que pueden tener rechazo, decir no quiero tener hijo, no quiero tener hijo, ya sea que sea la madre que lo diga o ya sea que sea el padre que lo diga. Cuando hay personas que están con su mente que no quieren tener hijo, hay un rechazo adentro de ellos. Hay algo que no quiere, que no concibe la idea de tener hijos por causa que no se sienten preparados. Y una de las cosas que es tremenda, hay gente que se puede preparar para esto y padres que preparan a los hijos para esto, pero hay muchas veces que hay gente que no está preparada para recibir un hijo, ni para darle una buena crianza, ni para darle un buen estatus en nada, porque no tiene ni siquiera nada. Hay veces que hay personas que no tienen ni para sostenerse ellos mismos. Pero mira lo que me dice la palabra en el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué quiero decir esta cita? Porque hay gente que hoy en día caminan con sus vidas, pero en su vida no tienen el manto familiar. Hay mantos. Nuestra vida está compuesta por cuerpo, alma y espíritu. Y una de las cosas que debemos de saber que en nuestra vida, tanto los dones, los talentos, tanto tu identidad, tanto tu forma de trabajar, tanto lo que trabajas, todos son mantos espirituales que tenemos encima. De hecho, vimos en la Biblia cuando vimos un profeta que le echa el manto a otro, cuando le echan el manto a Eliseo encima, porque es una analogía de que eso significa el don profético es echado encima de él. Ahora bien, así como nosotros también tenemos en nuestra familia, cuando una persona tiene un manto roto de encima de sí, y cuando nos referimos al manto familiar, esta persona se le hace literalmente imposible sostener una familia, literalmente imposible se le hace poder crear una familia, ya sea en un casamiento o en un noviazgo, se le hace bastante complicado, porque aunque esa persona quizás tiene el concepto claro de lo que es amor y lo que no es amor, pero no lo ha recibido como tal, ni siquiera desde el vientre de su madre. Gente que intentaron abortar a sus hijos del vientre de su madre. Una señora en una ocasión, yo la visito, que me dijo que fuera para su casa, que le explicara contenido bíblico, que hay cosas que no entendía. Y de repente mientras ella preguntaba, yo recuerdo y me quedo viendo a un hijo, me quedo viendo al otro hijo y me quedo viendo a la hija. Y cuando yo estoy viendo, veo que el hijo mayor es muy flaco, veo que la hija que le seguía también era muy delgada, pero había un hijo que el hijo era de buena estética, de buena contextura. Y yo sentí en el espíritu que el Señor me dijo que ambos hijos, tanto el primero y el segundo, ella lo había intentado de abortar. Y que no solamente eso, sino que quería más el tercero que los dos primeros. Y cuando usted veía cómo se desenvolvía, era muy evidente eso que Dios me había dicho, porque es verdad, ella se desenvolvía mejor con el último que con los dos primeros. Y yo le digo a la señora, yo le quiero decir una cosa que usted me está preguntando sobre sus hijos y sobre la familia, porque suceden varias cosas. Una de las cosas que usted no puede llegar a corregir algo mientras que mantenga un secreto, y mientras usted mantenga el secreto hacia sus hijos de que intentó abortarlo los dos, usted no va a poder darle un consejo a ellos que lo agarren, porque no le creen. Su alma, su espíritu no le cree. Por muy buena intención que usted tenga, el alma y el espíritu de ellos no le cree, porque el alma y el espíritu sabe lo que usted intentó hacer. Yo recuerdo que cuando yo le dije eso, los dos hijos se quedaron asombrados viendo a la mamá, y de repente, pero dijo la señora, pero yo le dije, sí, es hora de este momento, es hora que le confiese a sus hijos que usted lo intentó de abortar y que también la intentó de abortar a ella, y de pedirle perdón, porque solo así el alma y el espíritu de ellos no va a sentir ese rencor hacia usted. Desde ese momento eso se va a quitar. Y la señora se puso muy triste a la vez, y de repente le dijo, hijo, yo quiero que ustedes me perdonen, porque de verdad que yo no tenía el conocimiento, no. Y estamos hablando de que el hijo de ella tenía 50 años y la otra hija tenía como unos 30 y pico. Entonces estamos hablando de que eran unos hijos que tenían unas edades considerables. Quiere decir que cuando ella tuvo el primero tendría que haber tenido como unos 20 años.
no estaba experta como persona, no tenía conocimiento, sabiduría o no tenía un buen sostén económico, y por eso llegó a intentar de hacer eso. Pero cuando la gente intenta hacer eso y no le confiesa a sus hijos y no le pide perdón a sus hijos y no le dice nada a ellos, por mucho que usted intente hablarle a los hijos consejos, no se lo van a agarrar, porque el alma y el espíritu reconoce cuando hay una mentira dentro de la persona, y cuando la persona está mintiendo y cuando la persona tiene una mentira dentro de sí que tiene que ver mucho con la persona con quien está hablando, la persona no le va a hablar el consejo, no le va a gustar el consejo, ni tampoco le va a agarrar el consejo, por causa de que su alma y su espíritu, cuando le escucha, le dice: no te creo nada. Pero cuando una persona, la Biblia dice que si confesare su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces ella le confesó, le habló, le dialogó, le habló eso a los hijos, lloraron un rato, se reconciliaron, y después de eso empezaron otra relación muy diferente como la tenía. Ya no peleaban así como antes. Si habían discusiones, puede ser, pero todo lo resolvían. Anteriormente habían discusiones y se ponían bravos por semanas, y no entendían por qué esa rabia por dentro de ellos, no entendían esa rabia por qué la tenía, pero era por causa de que había algo en el alma, algo en el espíritu. Entonces, mira lo que me dice en el libro de Isaías 39, porque este pueblo es rebelde, hijo mentiroso, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Porque una persona que en su alma y en su espíritu siente y sabe de que su madre lo quiso abortar, no tiene deseo de escuchar a Dios, porque la persona dice: si ni mi mamá a mí ni me quiso, y tienen el concepto, porque el enemigo le mete ese concepto: si no te quiso tu mamá, ¿quién te va a estar queriendo a alguien? Y como el papá nunca tuvo presente porque se había ido con otra persona, entonces esa señora llegó a criar a esos hijos solos. Y es tremendo cuando los hijos crían, cuando las mujeres crían hijos solos, llegan a hacer cantidades de cosas por causa de que esos hijos coman, por causa de que esos hijos se vistan, por causa de que esos hijos no les falte nada. Ellos no saben las cosas que llegan a hacer sus padres o su madre, cuando estamos hablando de que es una madre soltera. Cosas tremendas llega a hacer, y los hijos muchas veces no terminan reconociendo eso, porque es un círculo vicioso. Ella quiso abortar a sus hijos, pero así como muchas madres que nunca le hablaron esto a sus hijos, se desvivieron por sus hijos, pero los hijos nunca quisieron quererla, nunca quisieron amarla, porque hubo un secreto dentro de la madre que nunca se lo confesó a los hijos, que tenía que ver mucho con esa situación. Y al no hablarlo, no pedir perdón, esas son cosas que se hace un círculo vicioso. La mujer se desvive por los hijos, y los hijos no la terminan queriendo ni la terminan amando, por causa de que hubo algo adentro de sí, de su corazón, algo dentro de su corazón que quiso hacer algo hacia esos hijos. Entonces, cuando se pide perdón, todo cambia, todo cambia. Por eso que dice en el libro de Isaías 39, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová por causa de eso. Porque cuando hay una mentira entre una familia, las cosas no pueden avanzar bien. Recuerdo que la señora, después que se le oró, se le habló, ellos llegaron todos a un concilio muy bueno, y llegaron a aceptar a la presencia de Dios. Pero uno de los hijos todavía le quedó eso, el hijo mayor le quedó eso, y nunca se quiso deshacer de ese sentimiento, porque decía: ¿por qué mi mamá me quiso abortar? La hija sí perdonó a la mamá, pero el hijo no quiso perdonar. Resulta que cuando uno no perdona, la persona se puede enfermar muy feo. Una de las cosas que cuando alguien sabe que esa persona no me quiso, no me ama, no vio por mí, o vio poco, o intentó de hacerme daño, cuando queda eso adentro del corazón, es difícil a veces perdonar, porque el corazón del hombre es difícil que perdone. Cuando el corazón del hombre puede llegar a ver a la persona y no puede lograr ver lo que estaba atrás de esa persona, no puede perdonar. Cualquier persona se le va a hacer fácil perdonar cuando puede lograr ver los espíritus y conocer esta palabra que dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra demonios y contra legiones que están en las legiones celestes. Cuando sabemos esa palabra, sabemos que aquella persona que no tuvo a Cristo fue controlada por esos espíritus, y por eso tomó esas decisiones. Y cuando tomó esas decisiones, sabemos que fue porque el enemigo indujo a esa persona. Pero cuando no conocemos a Cristo, cuando tampoco queremos conocer, no podemos ver lo que estaba atrás de esa relación, no podemos ver atrás de lo que estaba atrás de esa persona. No podemos, porque no estamos con el deseo de conocer de Dios. Entonces este hombre enfermó, y enfermó muy tremendo. Y este hombre enfermó
enfermó, porque una de las cosas que enferma cuando hay una mentira de por medio, el estómago se puede afectar mucho y todo lo que es la parte intestinal. El hombre tenía ese sentimiento por dentro de sí y no se lo sacaba dentro de sí. El hombre enferma de úlcera. Después que enferma de úlcera, yo recuerdo que la hermana de él, que me conoce de hace muchos años, viene y me dice: Rafael, yo quiero que tú veas a mis hermanos, que tú veas a mi hermano. No, pero es que yo estoy muy lejos. No importa donde tú estás, que tú cierres tus ojos y me digas que si mi hermano va a salir del hospital. Y yo recuerdo que le dije esta palabra, que fueron un poco duras, y le dijo: de la cama donde se acostó, de ahí no se va a parar. Y ya, ella dijo: entonces ya no espero más. Y resulta que al siguiente día el hombre falleció. Entonces, hay que tener cuidado, no se vaya usted a morir por causa de que tenga un rencor dentro de sí contra padre, contra madre, contra hijo, contra hija, contra familiar, contra un jefe, contra una persona. No se quede con eso dentro de sí. Perdone en el nombre de Cristo Jesús. Una de las cosas que dice la Biblia, que si nosotros nos perdonamos no podemos entrar al reino de los cielos, porque el no perdón quiere decir que usted no entendió qué utilizó esa persona, quién fue el espíritu inmundo que utilizó esa persona para hacerle daño a usted. Cuando usted no puede llegar a entender eso, usted no puede llegar a entrar al reino de los cielos porque no tiene la capacidad de perdonar, ni tampoco puede entender eso porque pasó. Esas cosas pasan porque el enemigo quiere hacer daño. Mira lo que dice en el libro de Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces esto es tremendo. Cuando no hay una ley de la palabra de Dios, cuando nunca se le dice una palabra de Dios, cuando a esa persona se le ocultó durante tanto tiempo tantas cosas feas, y esta persona se le quiso hablar de la palabra, se le quiso hablar de algo, porque incluso este hombre se le llegó a los pies de la cama, se le llegó un pastor hablándole la palabra, que si se quería aceptar a Cristo, y esta persona no quiso aceptar porque su corazón estaba lleno de odio, estaba lleno de rencor, porque nadie nunca le explicó cómo funcionaba todo esto, y el hombre murió así. Murió sin pedir perdón, murió sin perdonar a su madre. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Tenga cuidado si usted tiene un rencor, algo guardado contra su hijo, contra su familiar. Si en algún momento no deseó que su hijo naciera, en el nombre de Cristo Jesús, usted le puede decir a esta persona, en el nombre de Cristo Jesús, usted le puede decir: Señor Jesús, ten compasión de mí, Padre Santo de los cielos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, Padre eterno, ten compasión de mí, Padre amado, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Padre Santo, en esta persona. Obra en el nombre de Cristo Jesús, Señor de los cielos. Obra, Padre Santo, Padre eterno, para que no sucedan cosas feas, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, Padre eterno. Obra, Padre amado. Tú puedes obrar, Señor, en esta familia. Tú puedes obrar en el nombre de Cristo Jesús. Hubo un falto de entendimiento, Padre Santo. Hubo falta de entendimiento para estas personas. Cuando no se perdona, muchas cosas pueden pasar. El cuerpo puede somatizar enfermedades, Señor de los cielos, Padre amado. Mira también lo que me sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Isaías 49:15. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Cuando una mujer olvida, cuando una mujer puede ser que se haya olvidado, una mujer puede ser que haya hecho cosas hacia ti, puede ser que haya nacido, puede ser que te haya hecho daño, puede ser que te haya pegado, puede ser que de repente se rascaba, se llenaba mucho de licor o de droga, pero esa persona necesitaba a Cristo. No puedes juzgar a esa persona porque no sabe lo que vivió, no sabe lo que pasó para que tú pudieras comer, para que tú pudieras avanzar con todos esos errores que pudo haber habido en frente de ti, porque que llegaste a ver por causa de lo que ella hacía para poder llevar, que pues quizás de repente te castigó, te hizo muchas cosas, te hizo mucho daño, pero tú tienes que perdonar en el nombre de Cristo Jesús. Nadie puede darle aquello que no ha recibido. Una persona que no ha recibido amor no puede dar amor. Una persona que no ha recibido compasión no puede dar compasión. Una persona que no ha recibido respeto no puede recibir respeto, no puede dar respeto porque no lo ha recibido. Y uno puede, que ya tiene el conocimiento de Cristo, uno puede perdonar a aquellas personas en el nombre de Cristo Jesús. Los puede perdonar en el nombre de Cristo Jesús.
Mira lo que me dice la palabra de Dios cuando dice eso. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 10, 36, 38. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay cosas que tú llegaste a vivir, hay cosas que te llegaron a pasar, pero hoy tú tienes a Cristo en tu corazón. Ya no puedes empezar a vivir con esos pensamientos de antes, de las cosas que te llegaron a suceder en el pasado con tu madre y con tu padre. No puedes tener eso adentro de tu corazón. Tienes que perdonarlos en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que fueron utilizados por el enemigo, quizás para hacerte mucho daño, ya sea que hayan sido padre o madre o algún tío, alguna tía o un familiar, fue utilizado por el enemigo para hacerte daño. Y ahorita tienes que avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Tiene que desarraigarse de ti, de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu, toda dolencia, todo mal en el nombre de Cristo Jesús. Tiene que desarraigarse en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios es el que sabe hacer todas las cosas. Dios es el que sabe hacer todas las cosas. Tiene que desarraigarse todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Quítese de vosotros toda raíz de amargura, dice la palabra de Dios. Quítese toda raíz de amargura en el nombre de Cristo Jesús. Saque de dentro de usted todo eso mal que le está pasando en el nombre de Cristo Jesús. Mira, para ya ir empezando a finalizar en el nombre de Cristo Jesús, mira, primera de Juan 2:23 dice, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Sabemos que la palabra de Dios dice que Jesucristo es Dios y que dentro de él estaba el Padre. Entonces, él estaba reconciliando al mundo, pero Dios estaba dentro de él. Por eso que él decía, ¿acaso no sabes que el Padre está en mí y yo estoy en él? Porque está diciendo eso. Si usted no conoce al Hijo, tampoco puede conocer al Padre, porque si no conoce al Hijo, no puede conocer al Padre. Entonces, usted tiene que perseverar adelante en el nombre de Cristo Jesús. Toda raíz de amargura, toda raíz mala, negativa que esté dentro de usted, sáquela en el nombre de Cristo Jesús. Recuerde que la palabra de Dios dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por todos nosotros, para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Esto es, solta y reprende, que nadie te menosprecie. Recuerda que Cristo te ama, te ama, te ama, te ama mucho en el nombre de Cristo Jesús. Esto es algo que nunca debes de negarlo. Esto es algo que siempre debes saber que es así. Cristo te ama, te ama, te ama en el nombre de Cristo Jesús. Tienes que decirle, Señor, abrázame, Padre Santo, Padre Eterno. Abrázame, Padre Santo. Forma tu manto de familia en mí. Forma tu manto familiar. Y Sharaba Kandara Masella, la masoja. Forma tu manto familiar dentro de mí en el nombre de Cristo Jesús. Abrázame, Padre amado. Abrázame en el nombre de Cristo Jesús. Abrázame, Padre amado. Forma tu manto con tu abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Si tienes un manto familiar dañado en el nombre de Cristo Jesús, deja que Dios te lo restaure en el nombre de Cristo Jesús. Deja que Él entre y limpie tu casa en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que Él dice que aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Debes saber en el nombre de Cristo Jesús que mientras que haya palabra, mientras que haya poder, mientras que haya Espíritu Santo, hay poder para cambiar al ser humano de adentro hacia afuera. Dios obra en el alma, donde están todas las emociones. Dios obra en el espíritu, donde está toda la comunicación. Y Dios obra también en el cuerpo, donde el cuerpo somatiza lo que tengas dentro de ti. Si eres una persona saludable de alma y de espíritu, siempre hay salud. Pero si una persona todavía no ha perdonado, todavía hay cosas allá adentro que todavía no ha desechado, es un cuerpo que enferma y que somatiza y que habla y que según donde tenga la enfermedad ubicada, está diciendo qué es lo que le pasa. En el nombre de Cristo Jesús, cuando hay un hijo que ha sido rechazado, no hay nada mejor que el que me acepte es Cristo. No necesito más nada. Si Cristo me acepta, hay un manto nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Así como al profeta le pusieron un manto, así Dios te pone un manto hoy cuando lo acepta y cuando sabes que hay un manto roto y sabes que Dios puede restaurar. Oh, Sarabacanda, la masella, la masoja. Cuando sabes que Dios puede restaurar el manto de la familia, Dios te lo coloca nuevamente en el nombre de Cristo Jesús.
una vez, en una ocasión, para finalizar con este testimonio, una hermana estaba llorando y duró aproximadamente más de un año pidiéndole a Dios que por qué no sentía su presencia. Recuerdo que yo estaba orando y Dios me ha revelado eso. Cuando Dios me reveló aquello, yo le dije, Señor de los cielos, y bueno, Señor, úsame, Padre amado. Yo recuerdo que hablé con ella y cuando yo hablaba con ella, yo veía un manto que estaba encima de ella y el manto se movía, que era cristalino. Y el Señor viene y me dice, yo te voy a decir por qué tú no has recibido el Espíritu Santo de hace tanto tiempo, por qué no lo recibes, por más que clama, por qué no lo recibe. El Señor me dice de que a ti se te murió un hijo y tú literalmente enfocaste el amor de tu hijo en un muchacho que tiene la misma edad, pero no es tu hijo. Y cuando tú estás amando tanto a esa persona como amabas a tu hijo, estamos hablando que hiciste una idolatría. Por eso Dios no quiere bendecirte, por eso Dios no ha descendido sobre ti. Pero hoy, esta noche, tú sabes que eso es lo que está pasando. Pide perdón en el nombre de Cristo Jesús y trata a esa persona como una persona que es, pero tu hijo, el amor hacia tu hijo no lo puedes dar a otra persona porque el amor de tu hijo era único y el amor hacia otras personas son diferentes. En el nombre de Jesús, desecha esa idea, porque él no es tu hijo el que se murió, él es otro muchacho que lo podrías adoptar si tú quieres, pero no puedes poner la misma presencia, la misma forma de como amabas a tu hijo porque caes en idolatría. Cuando la hermana pidió perdón, me dijo, hermano, ya yo pedí perdón, ahora siento algo caliente que está encima de mí. Sí, esa es la presencia de ese manto del Espíritu Santo. Hay un manto que en el momento que hiciste eso se voló de ti, pero ahora se vuelve a poner el manto de familia. Y cuando le dije a ella, recíbelo en el nombre de Cristo Jesús, el manto cayó y esa hermana empezó a hablar en lengua en el nombre de Cristo Jesús. Así Dios quiere así Dios quiere restaurar el manto familiar, así Dios quiere restaurar el manto familiar en ti, en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Dios quiere restaurar el manto, pero déjalo que entre en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu alma, limpie, pídele perdón a Dios por todas las cosas, y aún si tú fuiste el agredido, pide perdón y le dices a Dios, Señor, yo perdono a esa persona que me agredió, pero yo quiero tener paz contigo en el nombre de Cristo Jesús, para que no sea un hijo rechazado, sino un hijo reconocido en el nombre de Jesús. De Caracas, Venezuela, para el grupo Viviendo por la Fe, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, y también en TikTok como Evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, y así que muchas bendiciones.